En el hospital se sentía un ambiente pesado, porque al final del pasillo se decía que estaba internada una bruja. Estela, con 15 años de servicio como enfermera, tenía jornadas nocturnas. Eran más fáciles para ella, pues ya estaba acostumbrada a permanecer sus 12 horas laborales por la noche. Su trabajo era su pasión. Le gustaba atender a sus pacientes con gusto. Pero había un momento de la noche en el que le rondaba un eco en su cabeza. En los hospitales nace gente, se cura gente y muere gente. No podía dejar de pensar eso siempre. Ella había trabajado con muchos pacientes, algunos tranquilos, algunos inquietos y otros quejumbrosos. Sin embargo, ya se había acostumbrado a escuchar gritos desesperados por delirio o por dolor. Quiero ir a mi casa. Ya déjenme ir, por favor. Me duele mucho. Eran las cosas que escuchaba diariamente en el hospital. Pero una noche, al recibir su turno como de costumbre, a las 8 p.m., miró el reloj de su mano izquierda, abrió la puerta y encontró que solamente tenía 5 pacientes. Uno de ellos estaba en el cuarto aislado. Lo extraño es que el ambiente no se sentía como usualmente era, sino que se sentía negativo. ¿Qué tiene el aislado?, preguntó Estela para prevenirse. En realidad, no es nada grave, respondió su compañera. Su diagnóstico es intoxicación, pero aún no determinan exactamente de qué. Así llegó con nosotros. ¿Y por qué la tienen aislada?, insistió Estela. Su compañera movió los hombros levemente y notó que se incomodó. Llegó con el delirio y diciendo incoherencias sobre el diablo y magia negra. El único familiar que ha estado aquí con ella es un sobrino, pero no ha regresado. Dijo que su tía era bruja, que si la ponían lejos de la gente mejor, para no causar problemas. Estela se encogió de brazos. De por sí, si los hospitales son fríos, aquel momento le puso la piel de gallina. ¿Cómo tengo que tratarla?, ella se cuestionaba. Quería que el miedo no se apoderara de ella, porque pasaría mal la noche pensando y pensando. Pero era inevitable, tenía miedo. Estela continuó trabajando, dando los medicamentos que les correspondían a sus pacientes, hasta que terminó con los 4 y quedaba uno, el cuarto aislado. Pero no quería caer en perjuicios, pues eso no era nada ético ni profesional de su parte. Se fue hacia el cuarto y vio la puerta cerrada. Cada paso que ella daba lo sentía pesado y lento. El ambiente negativo lo sentía tanto que se mostraba en su corazón al sentir cómo latía y se ponía muy nerviosa. Ella abrió la puerta y dijo: «Buenas noches, soy Estela, la enfermera que estará con usted. Hoy voy a tomar sus signos vitales y a darle sus medicamentos». La mujer la vio de pies a cabeza. Estela también la miró para ver si había algo en su aspecto, pero no, simplemente la veía. Comenzó a buscar los medicamentos que utilizaría y el silencio se plasmó en la habitación. «Lo sé», le dijo la paciente. «Yo sé que te doy miedo». Estaban frente a frente mientras preparaba los medicamentos. Ella se sorprendió por el comentario de la paciente. Estela no sabía qué responder y se preguntaba si ella podía leer su mente sobre lo que pensaba en ese momento. Ella le respondió
Claro que no, señora. Aunque por dentro ya se sentía muy nerviosa. Estela miró la hoja donde decía el nombre de la paciente. Solamente le daré su medicamento, señora Inés, y la voy a dejar descansar. Déjame morir, por favor, suplicó la paciente. Es lo que ustedes y mis sobrinos no entienden. Quiero morirme. Tengo deudas que pagar en el más allá. Otro día aquí será otro día que no podré remediarlo. Estela se sorprendió ante las palabras de la señora. Una persona de aproximadamente 50 años, de aspecto descuidado, hablando sobre delirios de la muerte y el más allá. ¿Debería creer?, se cuestionaba Estela. Usted debe estar tranquila, señora Inés. Y ella le contestó: ¿Cómo puedo estar tranquila, estúpida? No entienden ustedes nada. Me quiero morir, repetía una y otra vez. Estela pensó que tal vez ella no debería estar aquí, sino en un hospital psiquiátrico. Tanto Estela como la paciente ya no dijeron nada, y de nuevo el silencio invadió aquella habitación. Durante el transcurso de la noche no se presentó ninguna incidencia, pero a las 2:50 de la madrugada, Estela se abrazaba a sí misma, controlando su propio sueño, pero un fuerte ruido la despertó, solo a ella. Se puso de pie y sus pacientes estaban completamente dormidos. El miedo la volvió a invadir mientras miraba hacia el fondo del cuarto aislado, en un pasillo largo. No debo de ser prejuiciosa, pensó y caminó hacia la puerta. Abrió y encendió las luces. Miró a su paciente dormida, pero hacía gestos incómodos y de dolor. Mantenía sus ojos cerrados y fruncía el ceño, pero su cuerpo no se movía, parecía que estaba congelado. Pero de su cara emanaban gotas de sudor. Estela estaba sin pronunciar nada, y de pronto dio un brinco levemente, sorprendida, pues al mismo tiempo la paciente abrió los ojos bruscamente y la miró fijamente. La paciente rápidamente se zapó la cara, sintiendo molestias. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Estela, controlando su miedo. Estoy bien, gracias, le dijo. Es solo que tu presencia interrumpió la conexión que trataba de conseguir. No entiendo, contestó invadida de un pánico interno Estela. Obviamente no lo entenderías. Esto va más allá que tú. Por favor, vete. Ya déjate de cosas. No sé a quién quieres engañar. Puedo escuchar tu corazón latir fuerte y cómo tu respiración sale por tu nariz y esta emana miedo. Estela la miró fijamente, intentando demostrar que no tenía el miedo que sentía. Estaré para lo que necesite, señora Inés, insistió la enfermera. Doña Inés le dijo: lo único que necesito es que te largues de aquí inmediatamente, gritó con una mirada desafiante. La paciente bruja tenía colocado algunos cables en su cuerpo. Pero ¿cómo es posible que esto me pase a mí?, se cuestionaba Estela. Solamente quiero un día de trabajo tranquilo, como otras veces. Pero no fue así. Más noche, como a las 3 de la mañana, los pacientes se mostraban incómodos y con insomnio. Estela sentía cada hora de la noche más larga, y el extraño delirio de la paciente bruja no le ayudaba a concentrar su mente. ¿Qué es la deuda que necesitaba pagar? ¿A qué parte del más allá iría? ¿Al infierno? Eran las cosas que Estela se preguntaba. En ese momento una paciente gritaba: «¡Mis huesos! ¡Me duelen mis huesos!». Así comenzó a llorar la paciente que se encontraba en la cama 3. Estela rápidamente se puso de pie
y se dio cuenta que el cuerpo se sentía tenso. «Las piernas le duelen. ¿Qué le duelen?», la cuestionó. «Las manos», se quejó. «Las manos y los brazos. No lo siento». La miró y era una mujer joven de 30 años, diagnosticada con neumonía. Estela se preguntaba que si qué tenía que ver su dolor de huesos que se le estaba manifestando con la neumonía que le habían diagnosticado. La paciente dijo que sentía como si algo absorbiera algo de los brazos, algo de sus huesos. Decía que sentía una leve electricidad, casi como si quemara. Ella volvió a expresar dolor y comenzó a llorar desconsoladamente. Estela llamó a los doctores para aliviarle el dolor rápidamente. Media hora después, la paciente se calmó y Estela se levantó de su asiento, se estiró y se fue al baño. Lo pensó 2 veces, pues el baño personal estaba al lado del cuarto aislado donde estaba supuestamente la bruja. La bruja podía leer mi mente, se preguntaba, y si ella es la que está provocando que la noche sea tan caótica. Los pacientes con insomnio, los dolores repentinos de huesos. Es pura imaginación mía, se decía Estela. Al salir del baño, se miró en el espejo que quedaba de frente. Puso su mano sobre el sensor de lavamanos para que saliera agua, pero no salía ninguna gota. Volvió a hacerlo y tampoco. Una vez más, y comenzaron a salir gotas de color café, y el grifo sonó como si fuera a explotar del agua que tenía retenida. Pero de pronto comenzó a fluir rápidamente. El agua era café, sucia, como si tuviese tierra. Se miró en el espejo y su mirada era de sorpresa. Estaba en shock y de repente su rostro en el espejo se tornó borroso. Esto es un truco de esa vieja bruja, pensó. Se retiró rápidamente del espejo y entró al cuarto aislado, abriendo la puerta de golpe, sorprendiéndose aún más, pues la señora Inés, la paciente bruja, dormía plácidamente tapada hasta el cuello y sus ojos expresaban un sueño profundo. 3 horas después de eso, el turno de Estela concluyó. Cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue quitarse su uniforme para tomar una ducha. Pero por cada prenda que se retiraba, cada zapato y cada calceta los sentía pesados. Después comenzó a sentir una carga en su espalda, aunque prefería mantenerse al margen y no creer que se trataba de su paciente, sino que intentaba consolarse pensando en que su guardia había sido larga y sin descanso. Al día siguiente, continuó su rutina laboral. Para las 8 de la noche, ya estaba lista para recibir su turno nocturno y concluir felizmente a las 7 a.m. Sin embargo, esas ideas se desvanecieron al escuchar que nuevamente estaría en el mismo lugar de su guardia pasada. ¿Seguiría ahí la señora bruja?, se cuestionaba a sí misma. Y sí seguía ahí la señora Inés, y con un cuadro clínico que había empeorado en el tiempo durante la ausencia de Estela. Al atravesar la puerta, miró a los mismos pacientes de su guardia pasada y aquel cubículo aislado donde se encontraba la paciente. La puerta se abrió de golpe sola y se escucharon fuertes gritos. «Ya me quiero morir, déjenme morir, tengo que morir, ya no debo estar aquí», una y otra vez. Un joven de aproximadamente 35 años de edad salió de la habitación, aturdido y avergonzado por los gritos. Suspiró como si no supiera qué hacer y salió deprisa. ¿Algún pendiente?, cuestionó Estela a su compañera
con la que rotaría su turno. Ninguno le dijo, pero hace rato los médicos hablaron con el familiar de la paciente del cuarto aislado y comentaron que siguen tratando de encontrar la verdadera falla en el cuerpo de la señora y que el delirio es parte de los síntomas. Intentaron entubarla, pero ella se negó rotundamente, aunque el familiar tomó la decisión de que lo hicieran, esta teniendo cada vez menos capacidad para respirar, y el ventilador le prolongaba más las esperanzas de vida, pero ella llevaba toda la tarde diciendo que quería morirse, que no quería estar aquí en el hospital. 4 horas después, la paciente ya tenía un ventilador mecánico que la ayudaba a respirar con facilidad. Los cuidados ahora serían más necesarios y tenía que estar más presente con ella ahora. El ambiente pesado cada vez se hacía más fuerte y al caminar sentía que arrastraba los pies. Le aterraba que llegara nuevamente la medianoche y que algo extraño pasara, aunque en lo profundo de su mente no quería caer en miedos tontos. En ese momento le dijeron: «Hola amiga, ¿cómo va tu guardia?», preguntó su compañera Aurora. «Está algo tranquila. Supongo que tú no tienes trabajo y por eso estás aquí», contestó riéndose Estela. «No digas eso. Tú sabes que aquí siempre hay trabajo, como en cualquier hospital». Lo sé, sonrió mientras Estela escribía notas de enfermería. «Compañera, ¿y cómo le va con su paciente aislada? Escuché que es una bruja». Esther titubeó por un momento. No sabía qué contestar. La pregunta le tomó por sorpresa. Hablar sobre un tema tan delicado para ella era de pensarse. «Pues es una lástima lo que le pasa, su delirio y eso», contestó. «Yo pienso que está loca. Tanto daño debió haber hecho como para querer fallecer. Eso te deja pensando, ¿no crees?», insinuó Aurora valientemente. «Tal vez», contestó Estela, levantándose de su asiento rápidamente, pues las luces interrumpieron la plática de ambas compañeras. Se estaba presentando un fallo en la electricidad y específicamente en ese lado del hospital. Las luces estaban apagadas y de repente comenzaban a parpadear. Estela no pudo evitar pensar que la planta eléctrica del hospital solucionaría la falla, pero aún así corrió hacia el cubículo, pues el ventilador que tenía la paciente era de suma importancia para mantenerla viva. Su compañera fue tras ella para apoyarla. «No te preocupes, Estela. Los ventiladores no necesitan estar conectados a la electricidad todo el tiempo». Pero en el momento en el que ambas entraron a la habitación, se dieron cuenta que todos los aparatos eléctricos médicos tenían la pantalla negra, es decir, estaban completamente apagados. No marcaban nada de lo que necesitaban saber. La paciente rápidamente comenzó a caer en paro y las luces prendían y se encendían solas. Como era la paciente más grave del servicio, los doctores rápidamente intentaron actuar para seguir manteniéndola con vida, pero aquellos intentos estaban siendo fallidos. Esther ayudaba y asistía a los doctores en lo que se requería, pero no parecía nada traerla de vuelta a la vida. La luz ni siquiera regresaba completamente. «De verdad, si quiere morirse», pensó Estela. Por cada cama en la habitación había un foco que nunca se había encendido y que Estela siempre tuvo la duda del por qué formaban parte del mobiliario. Pero no se utilizaban jamás, ni siquiera sabía de qué color era la luz, hasta que de pronto se encendieron en un tono rojo fuerte, como una llama. El ambiente en la habitación era pesado y hostil. Parecía evitar lo inevitable. Estaban fallando. Esa media hora de suspenso por la paciente
Las luces rojas de cada cama permanecieron encendidas sin parpadear, sin apagarse. Todo estaba a oscuras y las únicas luces encendidas en el cuarto eran aquellas que lograban erizar la piel ante aquella situación tan difícil de creer. Estela sintió un escalofrío y cayó en cuenta que lo que estaba ocurriendo jamás le había ocurrido en toda su carrera como enfermera. Estaba agonizando de miedo, pero su valor como persona de salud era más fuerte, intentando ayudar a sostener la vida de la señora Inés. La electricidad regresó y la luz encendió los equipos electromédicos, donde los signos vitales de la paciente eran negativos y de un cuerpo sin vida. El esfuerzo por retenerla había sido en vano. Las luces rojas de cada cama de la habitación fueron apagándose lentamente y Estela quedó más pensativa. Su compañera Aurora se quedó con ella y le comentó sutilmente: «Realmente quería morirse, Estela. Estoy segura que en su último aliento se encomendó a lo que sea que profesaba y se dedicaba para que la electricidad se fuera de aquí y poder morir. ¿Cómo puede ser posible que solo en esta área del hospital sucediese, estando nosotros y los médicos? Es mucha coincidencia». Lo sé, dijo ella. Ella repetía constantemente el querer morir, pero creí que era parte de su delirio, respondió Estela. Aurora le dijo: «No podemos vivir en una burbuja, Estela. La brujería existe y estas son las tristes consecuencias. Vaya uno a saber su verdadera deuda y a quién específicamente se la deba. Tan grave era su pecado y tan fuerte su fuerza para lograr lo que ella hizo esta noche. Hizo todo lo posible por morir». Por la mañana, Estela, antes de irse, fue al baño. Se mojó la cara para despertar un poco, se miró en el espejo y de nuevo se fue la luz, pero esta vez vino muy rápido, pero con un mensaje escrito en la humedad del espejo que decía: «Sí fui una bruja». Estela salió corriendo y se topó con Aurora. Y todo el camino a su casa recordaba la misma voz de siempre que le decía, que hacía eco en su cabeza: «En los hospitales nace gente, se cura gente y muere gente». Hay veces que la vida no te sonríe, pero hay veces que aparece una persona y la cambia en un segundo, y más cuando esta es una bruja. La bruja limosnera, escrita por Casamitos. Roberto, como de costumbre, se dirige a su casa. El día no fue del todo bueno. Tuvo problemas con su jefe y su vida lo agobia. Esta vez tuvo suerte y pudo sentarse en el microbús en el último lugar disponible. El trayecto es largo aún. Abre su mochila y saca sus audífonos y, desganado, los conecta a su celular. Pone su grupo favorito, Los Héroes del Silencio. Música que lo llena de recuerdos. Aquella época donde fue muy feliz. Aquella época donde sus sueños parecían poder volverse realidad. Pero esos sueños dejaron de existir hace ya bastante tiempo, destrozados por completo con el pasar de los años. Roberto lanza un suspiro en aquel viaje de regreso a su casa y cierra los ojos mientras escucha esa música que contrasta con la elegida por el chofer. La avenida Tláhuac, tan caótica como siempre, pareciera nunca avanzar y estar detenida ante la indolencia de las autoridades. En el trayecto, un par de vendedores suben promocionando sus productos, pero son simplemente ignorados por Roberto, quien voltea hacia afuera
con la mirada perdida, deseando salir de aquel descuidado microbús. Pero tampoco deseaba llegar a casa aquel día. Bastante mal la había pasado en el trabajo y no deseaba llegar, y menos ahora que su esposa lo había abandonado por alguien más. Aquella casa que algún día estuvo tan llena de sueños y esperanzas, ahora era más que un conjunto de paredes sin vida. Hasta aquel gato pardo que solía visitarlo de vez en cuando, súbitamente dejó de hacerlo. Miró en su cartera y únicamente tenía un billete de 20 pesos y unas monedas. No era lo suficiente para poder ir a distraerse. El trayecto era cada vez más desesperante. El ruido del tráfico era insoportable. Roberto quiso escapar de aquella situación desesperada, aún faltando bastante para llegar a su destino. Se puso de pie y se bajó del microbús. La siguiente pista se empezaría a reproducir. Era la canción Entre dos tierras. Roberto, al escucharla, alzó la cabeza y sonrió de forma nostálgica mientras tarareaba. Te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te quieres echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. A pesar de ser largo el camino, su paso era lento y su única compañía la música que escuchaba. Lo último que quería hacer era llegar a esa casa esa noche. Llegó a la esquina y una anciana lo sorprendió. Su aspecto era el de una mujer sin hogar. Se podían ver sus cosas debajo de una marquesina, una gran bolsa negra y unas cobijas sucias, y a su lado, sobre unos viejos cartones, sobre los cuales seguramente dormía. La anciana, de aspecto desalineado, con un moretón en la cara y la mirada perdida, le dijo a Roberto: te leo la mano. Dame lo que sea tu voluntad. Tengo mucha hambre. Roberto seguía escuchando la canción, mientras las palabras de aquella anciana coincidieron con la estrofa. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana, y no sé qué creer, pero obviamente que nadie te ha llamado. Ya estás otra vez. Roberto vio a la señora y personalmente no creía en la magia, pero aquella señora realmente se veía que necesitaba el apoyo. Esos 20 pesos y esas monedas las usaría para comprar un café y un pan dulce cerca de su casa. Pero en realidad no tenía hambre tras aquel mal día. Abrió su cartera, sacó el billete y le dio esas monedas. La señora las tomó con entusiasmo y las metió en su ropa sucia. Dame tu mano derecha, le dijo la señora. Roberto se negó y le dijo que le regalaba ese dinero. La señora le dijo que no estaba mendigando, que no le quitara la poca dignidad que le quedaba y le permitiera ganarse ese dinero. Roberto supo que no tenía nada que perder y su lectura de mano haría que inevitablemente llegara más tarde a casa, a esa terrible soledad. Así que pausó la música y se quitó los audífonos para escuchar su fortuna. Aquella vieja y sucia mano tomó la mano de Roberto. La anciana abrió los ojos desconcertada. Parecía que había observado algo inquietante. La anciana puso su otra mano encima mientras murmuraba cosas extrañas y empezó a mirar fijamente a Roberto, quien empezaba a sentirse incómodo. La anciana empezó a contarle lo que habría visto en su mano. Le contó cosas muy personales, desde su infancia, de cómo Roberto alguna vez le robó los colores a un compañero de la escuela, de cómo se peleó a golpes por una tontería, de la forma tan romántica
que le declaró su amor a su exmujer y del hermoso inicio de su matrimonio. Roberto quedó paralizado mientras aquella anciana decía esas cosas. Aquella bruja lo sujetó con más fuerza y con el semblante serio le dijo: «Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Déjalo ya, no seas tonto y permite pasar. Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar». Esto definitivamente estaba mal. Roberto tuvo mucho miedo y no se podía soltar de aquella bruja que ahora lo tenía firmemente sujetado, pero entendió el significado de aquellas palabras que eran parte de su canción favorita. Debía dejar de estar entre esas dos tierras que solo lo estancaban en su realidad. La bruja sonrió y lo miró fijamente y le dijo: «Al fin lo entendiste. No te eches nunca para atrás. Estás entre dos tierras. Si lo haces, irremediablemente llegarás a la otra tierra. Escucha mi advertencia. Si un día escuchas tu nombre y no parece venir de ningún lugar, no voltees jamás, o todo se perderá». La bruja lo soltó y toda la coherencia que tenía la abandonó de inmediato. Ahora solo balbuceaba de una forma extraña mientras movía las manos sobre su cabeza. Cualquier indicio de lucidez se habría perdido. Aquella bruja que le había leído la suerte a Roberto se trataba ahora de una indigente más. Aquella mujer no dijo nada más y se sentó sobre sus cartones, mirando a la nada. Roberto se puso nuevamente los audífonos y siguió su camino, pero esta vez de forma acelerada. Ahora tenía un gran deseo de llegar a su casa y olvidar lo que había sucedido. La impresión fue bastante. Tras varios metros se dio cuenta que el dolor que tenía en la pierna izquierda, motivo de un golpe que recibió accidentalmente en el trabajo, ya no lo tenía, posiblemente por la adrenalina de la fuerte impresión que tuvo y fue la causante de ese efecto. Antes de abrir la puerta, vio a su gato que lo estaba esperando. Inmediatamente lo cargó y lo abrazó. Hacía tiempo que no veía a su amigo. Al abrir la puerta, la luz estaba encendida y todos sus muebles estaban de vuelta. El calor del hogar se había hecho presente de nuevo. Roberto estaba verdaderamente sorprendido. La que fuera su ex esposa ahora estaba en aquella casa. Esta le dijo: «Te estábamos esperando, amor. ¿Por qué llegas tan tarde?». Tras pronunciar esas palabras, un niño pequeño corrió a abrazar a Roberto diciéndole: «Papá, papá». Roberto quedó inmovilizado. Tiempo atrás deseó con todo el alma tener hijos, pero nunca había podido. ¿Acaso ahora estaría viviendo su vida soñada? No se podría decir que era alguna broma macabra o algo similar. Aquel niño era exactamente como él lo imaginaba en sus más profundas ilusiones. No pudo contener las lágrimas al verlo. Lo levantó y lo besó y lo abrazó. La mujer, al verlo tan afectado, lo abrazó y lo besó mientras intentaba calmarlo. «Ven a cenar», dijo la mujer. La mesa estaba servida. Era la misma que compró junto con su ex esposa en aquella tienda departamental antes de casarse. Pero ahora estaba con ese mantel y esa comida y lucía completamente diferente. Se podría decir que estaba llena de vida y cubierta con calor familiar. Roberto pensaba no cenar aquel día. Sin embargo, ahora tenía un plato caliente que lo esperaba. Uno de aquellos actos cotidianos que muchas veces damos por hecho. Son aquellos que son la verdadera fuente de la felicidad. Y Roberto lo supo a la perfección. A la mañana siguiente pudo ir a trabajar,
se despidió de su esposa con un cariñoso beso y empezó a caminar hacia la esquina, con la finalidad de abordar el primer microbús que lo llevaría al trabajo. Tras caminar algunos metros, su esposa lo detuvo y le preguntó que si todo estaba bien y que si no se iba a llevar su carro. Roberto quedó pensativo unos momentos y entendió que su vida era otra, completamente diferente. Sonrió y le dijo: «Tienes razón, amor». Roberto abordó el carro que deseó durante tantos años. No era un modelo reciente ni en perfectas condiciones, pero lo deseó con todo el alma durante mucho tiempo. Abordó el carro y fue a su trabajo. Al tener a su esposa y a su hijo a su lado, lo hicieron tan feliz que no le importaba en lo absoluto tener otro día de trabajo y tener que soportar a su nefasto jefe, además de lidiar con aquellos compañeros que nunca le agradaron demasiado y que en numerosas ocasiones le dieran la espalda al pedir ayuda. Al llegar a la oficina, notó algo inusual. Ahora tenía su propia oficina, como siempre lo habría deseado, y su molesto jefe ahora era su ayudante. Ahora él podría tomar venganza y hacerlo sufrir como aquel lo hizo antes. Pero esta era otra vida. Roberto muchas veces pensó que aquella vida era un sueño y podría despertar en cualquier momento. Pero ya había pasado algo de tiempo, y los sueños, por lo general, no son tan largos. Pudo disfrutar su aniversario de bodas, del cumpleaños de su hijo e incluso Navidad, fecha que aprovechó para visitar a aquella anciana que al verlo no lo reconoció. Estaba sola y cubierta por sus sucias cobijas, sobre aquellos viejos cartones junto a aquella bolsa negra de basura, donde estarían sus cosas. Roberto intentó por sus medios ayudar a la señora y cada que podía le daba dinero, comida. Pero la anciana parecía no mejorar, hasta que un día, la bruja, tras una noche de invierno, no despertó jamás. Se llevó a la tumba los secretos de lo que habría pasado con Roberto. Roberto, por su parte, siempre estuvo consciente de lo que estaba viviendo y que podría terminar en cualquier momento, y debería, bajo cualquier circunstancia, seguir las reglas dictadas por aquella bruja. Nunca voltear si dicen su nombre, y no hay nadie que lo mencione. Pero esto ya había pasado antes. Inició como susurros mencionando su nombre. Eran fáciles de ignorar, pero en el transcurso del tiempo incrementaron drásticamente su intensidad. Pasaron a llamarlo fuertemente, gritarlo, incluso llamarlo histéricamente durante varios minutos seguidos. La fuerza de Roberto parecía inquebrantable. Su deseo de mantenerse con su familia y todo lo que alguna vez anheló con todo el alma estaba frente a sus manos, hasta que cierto día escuchó claramente su nombre y distinguió la que fuera la voz de su esposa. Abrió los ojos y volteó hacia arriba. La distinguió de forma borrosa, pero se veía diferente. Lucía una minifalda y se encontraba acompañada de otro hombre al cual tomaba del brazo. Aquella mujer le dirigió una mirada de lástima y desprecio mientras arrojaba un billete de 20 pesos y unas monedas a una lata frente a Roberto, mientras le dijo que ya no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver qué. No concluyó la frase. Le dio la espalda y se alejó junto a aquel hombre. Roberto recordó la advertencia de la bruja y supo que habría roto la única regla impuesta y ahora habría viajado a la tierra contraria. Notó que su cara estaba cubierta de una densa y desalineada barba. Su cabello estaba largo y enredado. Ya le faltaban varios dientes
y tenía dificultad para hablar e incluso respirar. Se encontraba sentado sobre unas sucias cobijas. Estaban sobre un viejo cartón y a un lado una bolsa negra de plástico donde guardaba algunas cosas. Vio sus sucias y demacradas manos. Se levantó con dificultad del suelo. Estaba ya demasiado débil y enfermo. Tomó el dinero de la lata que dejó su ex esposa y quiso gastarlo en algo de comida. ¿Habría sido aquella vida de ensueño real o únicamente producto de la imaginación de Roberto? Aquella persona sin hogar que duerme en aquella acera de la avenida Tláhuac, testigo de tantas personas que caminan diariamente sobre ese caótico y concurrido lugar. Tras despertar de nuevo, la mente de Roberto se nubla con mayor velocidad. Por más que se aferra, los hermosos recuerdos que forjó con su esposa y su hijo parecen desvanecerse perdidos en su inmensa soledad. Aquellos momentos que recordaría con nostalgia lo abandonan y su cuerpo se sigue demacrando. El final parece acercarse con velocidad. Roberto ha dejado de comer por varios días. Una señora bien vestida se acercó a aquel hombre. Va cargando un pequeño perro chihuahua y es acompañada por un joven apuesto que parece ser su hijo. Roberto apenas lo reconoce. Se trataría de la misma anciana que vio en aquel momento. La bruja le da el perro al muchacho y se quita sus finos guantes. Se agacha y con una mirada condescendiente le toma la mano. Roberto con dificultad se siente y esboza una sonrisa. La anciana le pregunta si le puede leer la mano y Roberto, deseando con todo el alma salir de su miseria, le dice que le encantaría, pero que ahora no tiene dinero. La bruja le dice: no te preocupes, esta vez va por mi cuenta. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Roberto siente el calor de la mano de la mujer. Lentamente cierra sus ojos para dormir una vez más, pero esta vez para siempre, sin duda esperando que alguien en su eterno sueño lo llame de nuevo, alguien que le haga regresar a aquel camino donde fue feliz y la plenitud fuera su compañera, o por lo menos alguien que llorara su muerte. Acostada en su cama, Catalina recibiría la visita más placentera de su vida, y aunque estaba aterrorizada, ella pudo ver ante sus ojos la venganza y el placer de ella. Una visita macabra, escrita por Casamitos. Pautlán, aquel hermoso pueblo al norte de Puebla, con hermosa arquitectura y calles siempre limpias. La calidez de su gente, sin duda alguna, te hace sentir en casa. La comida es simplemente deliciosa y es una cuna de grandes historias. Claro, estoy hablando desde el punto de vista de un turista, pero de manera profunda y contrastando toda esta belleza, disfrutada por el visitante, se encuentran habitantes azotados por la más cruel e inhumana pobreza, sin saber al día siguiente si podrán llevar un pan a su mesa, sobre todo en temporada baja en estos años. El turismo ha bajado bastante. La familia de Catalina se ha dedicado a producir papel amate adquirido por los artesanos del lugar para realizar sus hermosas obras y ofrecerlos a los turistas. Por años fue un negocio que les permitía subsistir, pero ya no más. Y ahora tenían que buscar la forma de sobrevivir a como diera lugar. Catalina, quien reflejaba en su rostro con orgullo sus raíces otomíes,
En su cara siempre reflejaba una sonrisa que contrastaba su realidad. Le gustaba usar su vestido blanco con bordados de colores realizados por su abuela. Aún era muy joven y apenas había cumplido los 16 años. Varias primas de Catalina se habrían mudado a la Ciudad de México a trabajar como empleadas domésticas. Semana a semana enviaban dinero al pueblo, pero la joven no estaba dispuesta a realizar lo mismo, a sabiendas que podría esa acción salvar a su familia. Cierto día, regresó a casa y descubrió a uno de sus hermanos enfermos. Afortunadamente, no era de gravedad y pudieron tratarlo con algo de medicina que tenían al alcance. Fue en ese preciso instante que se dio cuenta que tenía que hacer algo, o el destino completo de ella y su familia estaban en riesgo. Tomó los ahorros de su vida. Quizás para muchos de nosotros pudiera ser algunos pesos, pero para Catalina representaba una verdadera fortuna y fruto de su trabajo. Decidió entonces seguir el camino de sus primas y probar suerte en la Ciudad de México, con la bendición de su madre, y emprendió un largo camino que cambiaría el destino de su vida. Catalina decidió que era hora de buscar su suerte en la ciudad. Tomó sus pocas pertenencias y se fue a la parada de autobuses del pueblo. Ahí abordó un viejo y destartalado camión que estaba lleno de gente y mercancía. El camino era accidentado y lleno de baches. El camión se movía peligrosamente de un lado a otro. Catalina se aferró a su asiento, tratando de mantener el equilibrio mientras el autobús avanzaba por la carretera polvorienta. Una anciana sentada a su lado le decía: «No te asustes, muchacha, no pasa nada», mientras ésta se reía. Catalina la vio y ésta no tenía un ojo, en su lugar tenía un parche. La anciana le preguntó que si a dónde iba. Ella contestó: a la ciudad, en busca de trabajo, para ayudar a su familia. La anciana le contestó: allá hay mucha maldad. Bueno, en todos los lugares, pero allá es más fácil encontrarla. Más gente, más maldad. La anciana de nuevo reía. Catalina se sentía un poco incómoda, ya que la anciana olía un poco raro, y la asustaba, porque ésta iba a la ciudad. La anciana le dijo: «Yo aquí me bajo, solo déjame decirte algo. Si el mal se te acerca, ten mucho cuidado. Aceptarlo es condenarte. Se ve que eres buena muchacha, que no se te olvide eso». Tras eso, la anciana bajó del autobús. Catalina de nuevo escuchó aquella sonrisa y al buscarla fuera del autobús, no la vio más. El viaje fue largo y agotador y parecía que nunca iba a terminar. Pero finalmente el camión llegó a la gran Ciudad de México. Catalina bajó del autobús, abrumada por el ruido y la actividad frenética de la ciudad. Después de preguntar por la vecindad más cercana, Catalina comenzó a caminar por las calles de la ciudad, buscando un lugar para quedarse. Finalmente, encontró una pequeña habitación en una vecindad cerca del centro de la ciudad. A pesar de que era pequeña y estaba un poco descuidada, Catalina estaba agradecida de tener un lugar donde quedarse. Después de varios días buscando trabajo, finalmente encontró una posición como empleada doméstica en una casa cercana a su vecindad. La casa era una mansión grande y ostentosa, y la dueña de la casa, doña Rosa, era una mujer prepotente y grosera, que miraba con desprecio a Catalina desde el momento en que la conoció. Su hijo Rodrigo era aún peor, presumido y arrogante. Se paseaba por la casa como si fuera el dueño de todo. Catalina, sin embargo, necesitaba ese trabajo para sobrevivir. Así que decidió ignorar las actitudes de la familia y trabajar lo mejor que pudiera.
realizó sus tareas con diligencia y eficiencia, y rápidamente se ganó el respeto de los demás miembros del personal de la casa. Pero doña Rosa y Rodrigo seguían siendo crueles con ella. La insultaban y la criticaban constantemente, tratándola como si fuera una sirviente inferior. Catalina se sentía cada vez más desanimada, pero sabía que no podía renunciar a su trabajo. Al ver tanta riqueza, más de alguna vez estuvo tentada a robar algo y escapar a su pueblo. Pero eso no era lo que le habían enseñado sus padres, y siempre se dirigió con rectitud ante todo. Cierto día, Catalina estaba planchando la ropa y la quemó sin querer. La camisa era de Rodrigo. Catalina, muy apenada, lo comunicó al joven, quien la tachó de inútil y le mencionó que esa camisa costaba lo que serían 2 meses de su sueldo y debería de pagarla, pero que no se preocupara, que él era muy comprensivo y por única ocasión le permitiría pagar de otro modo. Mientras lo decía, empezaba a desabrocharse el cinturón. Catalina no supo cómo reaccionar en ese instante. Quería salir de ahí lo más pronto posible. Se sentía humillada y despreciada. Obviamente no podía acceder a las peticiones de Rodrigo. Tampoco podía pagar la camisa y mucho menos renunciar a sus pocos ingresos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un enorme dolor le carcomía el alma. Rodrigo, al verla, se ató de nuevo el cinturón y únicamente dijo: «Pinche gata, me das asco, no te tocaría ni con un palo, lárgate de aquí, luego vemos cómo me pagas la camisa». Doña Rosa, a pesar de ser bastante prepotente, era bastante inteligente. No por nada llegó a ser tan rica y reprendió con severidad a Rodrigo. Pero no por causarle daño a Catalina, sino por el daño que tendría su imagen. Rodrigo le dijo a su mamá que se harían cargo de la situación. Haría que Catalina olvidara lo sucedido. Doña Rosa estuvo de acuerdo, pero ignoraba que su hijo lo haría de la peor manera posible. La noche había llegado. Catalina, como pudo, aún estando bastante afectada por lo sucedido, emprendió su camino a casa. Como siempre, el transporte demoró demasiado en llegar y tendría que tomar al menos otro que la acercase a la vecindad donde vivía. Bajó en la parada de siempre y ahora tendría que caminar entre los oscuros y vacíos callejones. Parecía que únicamente la soledad y el frío de la noche la acompañaban. 3 hombres salieron de la nada y bloquearon su camino. La golpearon y le quitaron sus pocas pertenencias. Le hicieron cosas verdaderamente horribles, tan horribles que el evento con Rodrigo parecía un momento de dicha y gloria en comparación. Tras varios minutos de la más vil tortura, Catalina terminó tirada en el suelo, en ese oscuro callejón, alumbrada tenuemente por un farol. Aquel que fuera un hermoso vestido blanco, bordado con hilos de colores, hecho por su abuela, y que fuera su más preciado tesoro, ahora estaba completamente roto, sucio y ensangrentado, causado por aquellos malditos. Casi arrastrándose, llegó a su habitación, tomó un balde de agua y empezó a limpiarse mientras lloraba. Pero para ella, ni todo el agua del mundo sería suficiente para limpiar la inmundicia de aquellos hombres. Únicamente quería que el día terminara. Cuando ella entró a su recámara, vio a un hombre extraño con un aspecto elegante. El demonio, vestido de traje negro, emerge de la oscuridad. Su traje ajustado y pantalones de pierna ancha de un brillante color lo hacen destacar en la noche. El sombrero sot, inclinado hacia un lado de su cabeza, oculta sus ojos que brillan como brasas ardientes. Sus zapatos bicolor con puntas afiladas
parecen desafiar la gravedad mientras se mueve con un baile suave. Su mirada es penetrante y malvada, como si pudiera leer los más oscuros pensamientos de cualquier ser humano que se atreviera a enfrentarse a él. La sonrisa retorcida en su rostro sugiere una crueldad innata y una naturaleza demoníaca. Catalina en ese momento temía por su vida. No quería ser agredida nuevamente, pero aquel extraño hombre volteó a verla fijamente. En su mano derecha tenía lo que parecía ser una cabeza humana. La alzó un poco y le dijo a la joven, con una voz áspera y profunda: «¿Lo reconoces?». Catalina lo vio y de inmediato lo reconoció como su atacante. Tenía una extraña mezcla de repudio, miedo y a la vez satisfacción al ver a aquel maldito que había tenido su merecido. Aquella joven le preguntó que si quién era. La figura demoníaca suspiró profundamente y dijo con una macabra sonrisa mientras hacía una reverencia con su sombrero: «Tengo muchos nombres, pero mi favorito es el diablo. Don Diablo, si te hace sentir más cómoda». La voz de Catalina se quebró mientras le preguntaba al diablo que si qué hacía ahí. Él le contestó: «He venido a ayudarte. No es justo lo que hicieron esos desgraciados». Ella contestó: «Yo no acepto tu ayuda. Me condenaré». Y él contestó: «Mira, hermosa mujer, sé que no soy Dios, pero dime, ¿dónde estaba él cuando te atacaron? Tal vez sentado, mirando como siempre. En cambio yo, rápido vine a ver por ti. No debes temerme. No soy tan malo como dicen. Me gusta ayudar a la gente y que rápido obtengan resultados. A ver, dime, ¿cuánto vas a tener que rezar para obtener el castigo divino? Tal vez ni lo veas. Yo te voy a dar la oportunidad de que con tus propias manos lo hagas y sientas la satisfacción de la venganza. Aparte, esa gente es mala. Igual se van a podrir en el infierno. Les estarás haciendo un favor a todas las personas que en un futuro les hagan daño». El diablo sacó de su saco un libro y se lo dio a Catalina. Le dijo: «Ábrelo». La joven tomó el libro y empezó a hojearlo. Parecía un libro herético, de hechizos y conjuros, algunos tan poderosos que horrorizarían al más valiente. Pero eso no era lo más perturbador del libro, tampoco que pareciera estar escrito con sangre. Lo que horrorizó a Catalina es que el libro estaba hecho con papel amate, exactamente el mismo que su familia producía de forma artesanal. Antes de que Catalina dijera algo, se adelantó el diablo y le dijo: «No te puedo dejar sola. Necesito hacer un pedido grande del papel a tu familia. Me gusta mucho el papel que hacen y queda perfecto con mis libros. Como adelanto del pago, ahí está la cabeza de ese imbécil y use el libro contra el estúpido de Rodrigo. Él fue quien les pagó para que te atacaran. Aquí nadie puede ser más maldito que yo y ese pendejo se está pasando. Ahí te dejo una copia de mi libro, úsalo. Quédate un tiempo acá para que cierres tus asuntos pendientes. Luego regresa al pueblo a completar mi pedido». El diablo desapareció del lugar dejando una estela de humo y dejó el libro sobre la cama de Catalina. La joven, siempre obediente de su familia, tomó el libro con curiosidad. El papel que hicieron sus padres estaba en sus manos, a pesar del contenido del mismo. La hacía sentir en casa, acarició las hojas con nostalgia, queriendo regresar pronto con su familia. Pero las horrendas imágenes de lo que había pasado seguían rondando su cabeza. Podía regresar a su pueblo e intentar olvidar el susto, pero con aquella propuesta tendría ingresos asegurados por años para su familia tras el pedido del diablo. Pero si leía el libro, seguramente podría vengarse de aquellos malditos
que le habrían hecho tanto daño. Catalina abrió aquel misterioso libro y empezó a leerlo. Lo hizo durante toda la noche. No durmió nada. Todos los conjuros e hechizos hicieron eco en su cabeza. El libro parecía facilitar que los aprendiera de memoria. Al salir el sol, Catalina ya no era aquella inocente muchacha de pueblo. Ahora sería una poderosa bruja. Su tierna e inocencia mirada se transformó en diabólica y su sonrisa se esfumó. Con magia sanó sus heridas y era el momento de la venganza. Vistió su uniforme como era costumbre y decidió ir de nuevo a aquella casa como si nada hubiera pasado. Rodrigo había recibido la noticia de que su amigo había sido decapitado y se encontraba devastado. Catalina, al verlo, esbozó una malvada sonrisa, una sonrisa burlona, mientras barría el lugar. Rodrigo se percató que Catalina no estaba herida y supuso que sus amigos no le habrían hecho nada. Aún tenía que callarla. Ese día fue el turno de cocinar de Catalina. Esta misma envenenó el plato de Rodrigo, quien al comerlo empezó a retorcerse de dolor. Doña Rosa entró en pánico y exigió a Catalina marcara una ambulancia. La joven fingió hacerlo. Se acercó al oído de Rodrigo y le susurró: «Ahora tú sabrás y sentirás lo que me querías hacer aquel día cuando te quemé la camisa. Pero a ti te lo harán en el infierno, maldito imbécil. Que lo disfrutes». Rodrigo la volteó a ver aterrorizada. Con dificultad solo pudo decir: «Maldita bruja». Catalina respondió: «Exacto, eso me describe». La ambulancia nunca llegó y Rodrigo irremediablemente perdió la vida. Catalina tomó el teléfono de Rodrigo, cambió su voz con un hechizo e hizo que los otros dos fueran a verlo. Ahora sería su turno de pagar por lo que hicieron. La sorpresa de ambos fue gigante cuando le encontraron en aquel callejón. Instintivamente intentaron golpearla nuevamente, pero ahora Catalina tenía los poderes ancestrales de su lado y los obligó a golpearse entre ellos mismos y a realizar los actos atroces que le realizaron a ella. Pero ahora entre ellos, estos empezaron a clamar piedad, palabras que fueron ignoradas por la bruja mientras disfrutaba la horrenda escena. Catalina mencionó: «Ingenuos, ustedes mismos lo causaron». La grotesca escena siguió hasta el amanecer, cuando finalmente perdieron la vida. La venganza de Catalina estaría casi completa. Solo faltaba Doña Rosa, a quien con un hechizo le hizo perder la memoria y deformó su rostro para que nadie la reconociera. Ese sería su justo castigo por haber ignorado los sentimientos de las personas. Al terminar la venganza, Catalina se apropió de los bienes de la familia y aquella gran casa y lujos que tenía. Parecía que había olvidado el trato que hizo con el diablo, que tras algunos meses decidió aparecer para cobrar su deuda y le dijo: «No te quieras pasar de lista. Tienes que pagar tu deuda. El trato no era que tuvieras la riqueza de estos cabrones. Tienes que hacer mi papel, por las buenas o por las malas». Catalina entendió la advertencia. Decidió prender fuego a aquella casa y se fue de nuevo a su pueblo, donde fue recibida por su familia. Su padre no cabía de felicidad. Su hija había vuelto y tenía un pedido de papel gigantesco que le daría trabajo por varios años. Catalina no contó lo sucedido a su familia. Mucho menos que ahora en su interior su alma estaba podrida y corroída por culpa de la venganza. Sin embargo, conservó aquel libro como su segundo más valioso tesoro. El primero sería aquel que fuera su vestido blanco, bordado por su abuela.
que fue reparado gracias a sus hechizos de bruja. Pero dicen que de vez en cuando el diablo iba a aquel pueblo a recoger su papel, como siempre bien arreglado, y solía regalarle una docena de flores a Catalina en sus visitas, quien le sirvió a él durante muchos años. Algunos dicen que hasta la fecha Catalina recibe todavía aquella visita de aquel hombre de negro, pero sabiendo que algún día ella tendrá que pagar su deuda con su vida y con su alma. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Si quieres apoyar el canal, ve y escucha cualquier otro de mis relatos. Te lo agradece de antemano yo, tu amigo Arlof. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.